dos soluciones, no hay algo así para 6, ni para 5, ni para 4, ni para 3. Entonces tengo que ir buscando valores, haciendo divisiones, hasta que llegue al más simple que yo ya sí puedo resolver fácilmente. ¿Ya? Eso es. Ese es el procedimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que no se ve aquí mucho, pues. Y hay algunos que no hicieron nada. Nada. Eso significa que, no sé si lo entiende, pero definitivamente tampoco está tratando de entender. Porque cuando uno está perdido, igual trata de hacer ahí unos garabatos. Y bueno, el rojo no se lo va a sacar nadie, pero trata de hacer algo. O sea, hay como algo ahí. ¿Ya? Cuando está en blanco es porque no, definitivamente no hay nada, pues, cero avance. Entonces ojo con eso porque la próxima semana es la prueba. ¿Ya? ¿Qué hemos visto hasta hoy en día? Desde que partimos. ¿Se acuerdan? Ya, ecuaciones lineales. ¿Qué más? Ecuaciones cuadráticas. Sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? De 2, máximo 2, ¿cierto? Vimos hasta 2, ¿no? ¿Sí? Y eso tenía 3 métodos. ¿Cuáles son los 3 métodos? Sustitución, eliminación y el Kramer. Ya. La de Kramer tenía que ver con el discriminante. ¿Sí? Pero eso nadie se acuerda, ¿cierto? Pero ya con 2 estamos más o menos. Con 2 es cuando eliminamos, hacemos una, multiplicamos, hacemos algún artilugio en alguna de las dos ecuaciones. La cosa es que cuando yo la sume, se me vaya una variable. Va a poder despejar una y después meter ese valor en la otra. Y la otra, que es más sencilla, es la de reemplazo, en cual yo despejo una variable, obtengo un valor que depende de una sola, y la meto acá, y al final me queda una más larga, en que la variable es una sola también, no hay 2 o 3 variables, hay una nomás. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 2 métodos, con eso es suficiente. ¿Qué más hemos visto? Productos notables. Productos notables, ¿para qué nos sirven? Para cuando lleguemos a ecuaciones cuadráticas, factorizar, sacar raíz, etc. Potencia, vimos potencia, ¿no? Números de potencia, valor absoluto. Vimos ecuaciones e inecuaciones, ¿o no? Sí, vimos. Eso seguro que entra. ¿Ya? Seguro que entra. Ya, eso lo vimos. ¿Qué más vimos? Polinomio. Los polinomios, esto de acá, que estamos viendo. Tanto no dibujar, más que nada reconocer. Si es una gráfica y usted ve aquí un polinomio, más o menos debería reconocer esa gráfica. El dominio y el recorrido. Funciones. Dominio y recorrido. ¿Qué es lo que es el dominio? Todos los valores que acepta la función en X, ¿cierto? Y que hacen que no se indefina. Dominio, en palabras muy sencillas. El recorrido, ¿qué es lo que sería? Conjunto de valores que son los resultados al meter los valores X. ¿Ya? Y que obviamente son los valores admisibles, porque hay valores Y que no van a existir, porque hay valores X que no se pueden meter, ¿ya? Porque hacen que se haga C. ¿Ya? Entonces eso es reconocerlo en ciertas funciones. ¿Ya? ¿Y qué va? Exponencial y logaritmo. Hasta ahí va a llegar la prueba. ¿Ya? Voy a pedir el laboratorio las 2 horas. Pero no sé si va a durar 2 horas. Ahora, si quieren que dure 2 horas, para tener más tiempo, tendría que agregar más preguntas. ¿Cuáles son 3 preguntas? Costo-beneficio. No puede tenerlo todo. Baja la tabla. No, o sea, siempre buscando favorecerlo. O sea, por ejemplo, si son 4 preguntas, tendría que hacerlo, no sé, en 40 minutos. 20 minutos por 10 minutos por cada uno. 10 minutos. Pero si lo dejo 80, no van a ser 8 preguntas. A lo mejor son 6. ¿Se entiende, no? O sea, Todo fácil. claro, eso se hace en la escala también.
Así que hay algunas preguntas para que en teoría todo responda. Hay preguntas que son medianas, que también la mayoría debería responder, y preguntas difíciles, que en el fondo serían los que realmente absorbieron el conocimiento Y lo aplica. completo y lo aplicaron así como ya bien. ¿Ya? Otro fácil y... Claro, y todo eso es manejable. Pero esa es la idea, no puedo poner 6 preguntas difíciles, ¿cierto? Y tampoco 6 fáciles, porque igual hay que discriminar. Hay que ver quién está avanzando y quién hay que apretarle más el cuello, ¿no? ¿Sí? Pero no se hace con ninguna mala intención. Pues. Es así, tiene que ser así. Ya, a ver. De los ejercicios, pregunta. Veamos el tuyo, para los que llegaron después. El primer ejercicio. Preguntas. El primero de la unidad. Ya, hagamos una cosa, miren. Hoy día, ¿qué hora es? Son las 8. Tenemos clase hasta las 9:15. Vamos a terminar esta unidad, ¿ya? Y ustedes mañana, todos tienen, porque no quiero pedirles algo que tampoco esté, no me quiero meter en los bolsillos de ustedes, pero tienen la posibilidad de, yo veo que varios han traído los ejercicios que hemos visto en las 4 unidades, que los traigan mañana, ¿ya? Entonces mañana nos vamos a dedicar a repasar las 4 unidades, ¿sí? Las 4 unidades. Eso significa que usted cuando salga hoy día de la clase tiene que llegar a estudiar. Porque si no, no tiene sentido mañana juntarnos a decir, ya, trajeron los ejercicios. ¿Sí? Ya, ¿qué dudas tienen? ¿Cuáles hacemos? ¿Cuál quieres que hagamos? Sí. Todas. Claro, todas, no puede ser. En 2 horas no podemos. Entonces hay que resolver lo que realmente se necesita. Pero eso digo, yo les doy la oportunidad de resolver todas las dudas que tengamos en clase. Pero para eso usted tiene que generar dudas. Po. Si no genera dudas, no es que hagamos todo. No tiene sentido hacerlo. ¿Sí? No tiene sentido. Si no, mejor me grabo yo, me siento aquí a dormir una siesta y pongo un video de mí mismo haciendo. No, pues no tiene sentido. Si la idea es que cruja, ¿ya? Y que traten de hacerlo ustedes. ¿Sí? El curso vamos a hacer mañana. ¿Ya? Vamos a hacer mañana. Entonces vamos a tratar de terminar. Igual vamos a resolver la duda de tu ejercicio. Sí. Este es el primero de la unidad. Donde reemplaza. Bueno, llegué a entender lo que va haciendo. Y ahí me decía a -2, eso es 0. Es 7 por 0. O sea, ese es por eso después baja. Y ahí me cuadra que quede entre el 45. Ya. Se le va a hacer. Tú tenés la duda de aquí, ¿cierto? ¿Qué pasó con el T1? Pero ya cachaste que lo que es 7T, y X es 7X. Quitémoslo a la pizarra y vamos a hacer. No, hagámoslo mañana. Hagámoslo mañana tranquilamente con todos los ejercicios. Porque no son complicados, los podemos hacer rápido. Este es muy sencillo. Es más complicado, un poco más. En realidad son los pasos para llegar aquí, porque cuando tú ya llegaste aquí ya sabes qué hacer. Sí, es cuadrático. Pero aquí se complica. Y ahí es donde pueden haber errores reales. Sacamos los 2 de cada unidad y lo desarrollamos mañana. Sí, ya, vamos a terminar la materia entonces. Vamos a terminar la materia y mañana vamos a hacer los ejercicios. Pero por favor, revísenlo. ¿Ya?